Vamos a hablar hoy acerca de la epidemiología en el cáncer de mama, lo que son factores de riesgo, la clasificación histológica y molecular e inmunohistoquímica. Quienes habla, residente de cirugía oncológica de segundo año, doctora Angélica Cuevas. Vemos que la epidemiología del cáncer de mama, según la Organización Mundial de la Salud, es el cáncer más frecuente y se estima que 2.2 millones de casos en el 2022 y que menos del 1% correspondía al sexo masculino. Se sabe que una de cada 12, de cada 12 mujeres puede presentar este tipo de cáncer y que la principal causa de mortalidad en mujeres. Se sabe que para el 2020, 685.000 mujeres fallecieron por cáncer de mama. Estas, estas muertes se vieron principalmente en países subdesarrollados. Vemos que la edad más frecuente va desde los 35 hasta los 65 años y que entre los 35 hasta esta edad vemos un aumento de la curva. La supervivencia a los 5 años es del 90% en países desarrollados, mientras que en países como la India es del 66% y en Sudáfrica del 40%. Esto se debe a que en los países desarrollados el tratamiento es un tratamiento combinado entre terapia sistémica, radioterapia y cirugía, las cuales son cumplidas a tiempo, además de que las campañas de detención precoz y pesquisa son más exhaustivas. Se sabe que desde 1980 se han realizado importantes avances en su tratamiento y que entre 1980 hasta 2020 la mortalidad fue menor al 40% en países desarrollados, por lo ya comentado, por una detección precoz y terapias eficaces. ¿Cuál es el objetivo de la Organización Mundial de la Salud? Reducir 2.5% anual de mortalidad mundial por esta enfermedad, con lo cual entre 2020 y 2040 se evitarían 2.5 millones de muertes, es decir, un 40%. Para ello, ellos plantean tres pilares fundamentales para alcanzar esta meta, que son la detención precoz, el diagnóstico oportuno y una gestión integral. Para nuestro país, el último año en el que hubo un reporte de la incidencia de esta enfermedad fue el 2013. La misma fue de 568.000 casos y la mortalidad de 2.067 casos, lo cual representa el 3.62% de toda la mortalidad registrada en el país para ese año. Y las edades, al igual que lo reportado mundialmente, es más frecuente después de los 35 años. Para el cáncer de mama existen factores de riesgo modificables y no modificables. Entre los no modificables se cuenta con la edad mayor de 40 años y sexo femenino. Se sabe que esta es una patología mm, más, mucho más frecuente en la mujer que en el hombre. Antecedentes familiares o personales de cáncer de mama, lo que representaría un 30% de posibilidades de padecer el mismo. Sin embargo, el cáncer de mama esporádico es más frecuente hasta el 90% de los casos. Una menarquia precoz, menor a los 10 años, o una menopausia tardía, mayor a 55 años. Y esto se debe a un mayor estímulo de la glándula mamaria por las acciones hormonales de la paciente premenopáusica. Enfermedades mamarias de tipo proliferativas, una alta densidad mamaria, ya que estas pacientes son más propensas a desarrollar la enfermedad y además, que es más difícil, su pesquisa y detención precoz. Y aquellas pacientes en donde se determinan mutaciones genéticas de BRCA1 y 2 y el PALB2. Entre los factores ramificables vemos aquellas pacientes nulíparas o con paridad tardía mayor a los 30 años. Factores hormonales, especialmente aquellas que tengan administración de hormonas exógenas. En esto también entra el sexo masculino, pacientes transgéneros que reciben hormonas exógenas. Dietas ricas en grasas saturadas. Se sabe que el tejido adiposo es un precursor de estrógeno y estos a su vez contribuyen a la formación de tumores en glándulas mamarias. La obesidad y sedentarismo, por lo mencionado anteriormente, una radiación torácica menor a 30 años, hábitos tabáquicos y OH. Para la clasificación histológica, primero vamos a hacer un breve recuento de la histología de la glándula mamaria. Sabe que cuenta con 15 a 20 lóbulos, cada uno con un conducto principal que va a desembocar hacia el pezón.
Este va a estar separado por un tejido conectivo fibroso, conocido como ligamentos de Cooper, y la presencia de tejido adiposo. Este conducto principal se divide en conductos más pequeños. Y la unidad ducto lobular terminal, que consta del conducto terminal extralobular y el lobulillo. El lobulillo, a su vez, va a estar formado por conducto terminal intralobular y los acinos. La areola contiene glándulas sebáceas, sudoríparas y mamarias, modificadas, conocidas como glándulas de Montgomery. Además, vemos que en la glándula mamaria también vamos a observar músculo liso, va a haber una rica inervación sensitiva, es decir, tejido eh, nervioso, sistema linfático abundante, conocido como plexo subariolar o de Sapei. ¿Por qué menciono este breve recuento histológico? Para que vean la cantidad de tejidos que podemos observar en la mama y de todos ellos puede nacer un cáncer. Entre las lesiones premalignas vemos la hiperplasia típica, que tiene 4 o 5 veces más riesgo de desarrollar cáncer, ya sea ductal o lobular, siendo la ductal más frecuente. Las hiperplasias no atípicas, como son el carcinoma lobular in situ, adenosis esclerosante y papilomas intraductales, hasta 2 riesgos de padecerlo. Además, el carcinoma los papilomas intraductales se pueden clasificar según la Organización Mundial de la Salud en un papiloma central, papiloma periférico, papiloma típico, un carcinoma papilar intraductal o carcinoma papilar intrínseco, siendo el de mayor cuidado el papiloma típico, que ya, si bien no es un carcinoma como el 4 del 5, tiene riesgo del mismo. Se dice que el punto del corte es menor a 3 milímetros, con extensión máxima del área de atipia interlesional. Focos mayores en esto se cataloga como un papiloma intraductal asociado a un carcinoma ductal in situ. Para los tipos histológicos, el Colegio Americano de Patólogos y la Organización Mundial de la Salud, vamos a ver que la lista es extensa, donde vamos a observar carcinomas desde los más frecuentes a los más raros y que pueden aparecer de cualquiera de los tejidos que forman la mama. Que trae un breve resumen, siendo el más frecuente, como se llama, el carcinoma ductal infiltrante, que representa el 70% de los casos, los menos frecuentes, de acuerdo a su frecuencia y eh, agresividad, vemos que está el tubular, cribiforme, mucinoso, papilar y el túbulo lobular, lobular clásico, apocrino, neuroendocrino sólido y células de anillo de sello, y micropapilar y mesenquimales. Es importante mencionar que estos pueden ser puros o mixtos, más frecuente mixto, en compañía de un carcinoma ductal infiltrante. Los muy infrecuentes y con mayor grado de agresividad vemos el adenoideo quístico, ricos en lípidos, células acinares, medular secreto, y el de células claras, que es rico en colágeno, en glucógeno, inflamatorio, metaplásico, neuroendocrino en células pequeñas y lobular pleomórfico. Para la clasificación molecular nos vamos a guiar de los últimos parámetros presentados por el Colegio Americano de Patólogos y la ASCO en el 2020, que en su guía ellos reportan como objetivo recomendaciones claves de la ASCO y el Colegio Estadounidense de Patólogos sobre las pruebas de receptores de estrógenos y receptores de progesterona en el cáncer de mama, para mejorar el rendimiento analítico y la precisión diagnóstica de las pruebas de receptores hormonales y su utilidad clínica como biomarcador para el manejo de mujeres con cáncer de mama. La utilidad: identificación de qué pacientes pueden beneficiarse de las terapias endocrinas específicas. Clasificación del cáncer de mama para la vía de tratamiento general más adecuada. Estadios pronósticos más apropiados y el diagnóstico de cáncer de mama metastásico. Entonces, entre el 2010 y 2020, estas pacientes con cáncer de mama desprovisto de expresión de receptores de estrógeno no se benefician de la terapia endocrino. Eso ya está determinado. Sin embargo, las guías del 2010 resaltaban que un receptor de estrógeno positivos de al menos 1% era positivo. Para el 2020, se hizo un análisis de los pros y los contras de la terapia endocrina con pacientes cuyos cánceres contenían variables de receptores de estrógeno entre 1 y 10%, y se debe tomar una decisión basada en la totalidad de la información sobre el caso individual. Es decir, este 1 a 10% es un receptor de estrógeno débil, en que la paciente, si bien es cierto que puede tener algún beneficio de la terapia endocrina, hay ciertas características a evaluar tanto
tanto en la paciente como en el resultado de la biopsia para determinar si es candidato o no a recibir la terapia endocrina. Entonces, algoritmo de interpretación de los receptores estrógenos. Vemos que de 1 a 100% de los núcleos del tumor positivo para receptores de estrógeno y progesterona son positivos. Se sabe que de 1 a 10% de este receptor de estrógeno positivo es débil. El patólogo debe hacer un comentario. Y si es menor al 1%, se determina como negativo. Es lo mismo que decía en el cuadro aquí a continuación. Como lo venía comentando, existe una correlación entre el receptor de estrógeno y la histología. Vamos a ver que receptores de estrógeno negativos, que son altamente inusuales, en aquellos casos de carcinomas invasivos de grado bajo, de ningún tipo, los carcinomas ductales, el carcinoma lobular clásico, el carcinomas tubulares cribiformes mucinosos puros y el carcinoma papilar y papilares sólidos encapsulados. En ellos es raro tener un resultado de estrógeno negativo. A diferencia de que aquellos cánceres donde tengamos un resultado de estrógeno positivo y son altamente inusuales, vemos carcinomas metaplásicos de todos los subtipos, carcinomas quísticos de adenoideo y otros carcinomas de mama de tipo glandular salivar, carcinomas secretores y los carcinomas con diferenciación apocrina. Es raro que estos tipos de cáncer, estos tipos histológicos, expresen receptores de estrógeno. Para la determinación de estos estudios histológicos y histopatológicos, es importante el procesamiento de la muestra. Se sabe que biopsias centrales y grandes son preferibles, múltiples, y que sean representativas del grado y tipo del tumor de la resección. La manipulación del tejido, el tiempo desde la adquisición y fijación debe ser breve, se dice que 1 hora. Las muestras para pruebas de receptores estrógenos y receptores progesterona se deben fijar en formol saponificado al 10% durante 6 a 72 horas. Luego se deben cortar en rodajas de intervalo de 5 milímetros y aquellas láminas que tengan más de 6 semanas no se recomienda su uso. Eso fue en cuanto a los receptores hormonales. Ahora bien, hablando de lo que es el HER2 positivo, vemos que para tres cruces son aquellos en donde hay la membrana está completamente pintada en más del 10% de las células. El de dos cruces es cuando esto es el débil en más del 2% de las células. Una cruz cuando es incompleta en más del 2% de las células. Negativo es cuando no hay tinción en ninguna de las membranas. Cuando hablamos de tres cruces es positivo, una cruz o ninguna cruz es negativo. Sin embargo, para las dos cruces o una cruz, para dos cruces, este paciente debe ir a otros tipos de métodos, como es los ISH, para la inhibición in situ, para la determinación si es o no positivo. Sin embargo, actualmente hay nuevos estudios en los que se ha visto beneficio de la terapia dirigida en aquellos pacientes donde tengan un HER2 positivo débil. Es por ello que igual se debe realizar tanto por inmunohistoquímica, por términos de eliminación in situ, la determinación del mismo, pero sabemos que ahora existe un beneficio de aquellos pacientes a la terapia dirigida con HER2 positivo débil. Entonces, ¿cuándo no debe ser ordenado un nuevo HER2 positivo? Cuando la prueba inicial está negativo. Aquellos grado histológico 1 que sean ductal o lobulillar con receptores de hormonales positivos, un tubular puro en más del 90%, mucinoso puro en más del 90%, cribriforme puro en más del 90%, o adenodeo quístico puro en más del 90%. ¿Cuándo debe ser ordenada una nueva prueba? Cuando tengamos un HER2 positivo. Igualmente, si cualquiera de las anteriormente mencionadas resultan positivos para HER2, grado histológico 1, tubular mucinoso cribriforme o adenodeo quístico puro, es necesario tener una nueva prueba o aquellos pacientes con receptores hormonales positivos. Cuando tenemos un resultado, eh, cuando tenemos el resultado de un HER2 negativo y que debe ser ordenado en una nueva biopsia, tumor en grado histológico 2, que la muestra de la biopsia por punción por aguja gruesa sea pequeña,
la resección, la, la- la muestra obtenida en la resección sea de un grado mayor y de distinta morfología a la que se obtuvo cuando se hizo la punción por aguja gruesa. Cuando haya una incongruencia entre los resultados de HER2, entre la ELISH y la inmunohistoquímica, y cuando haya dudas en el estudio histopatológico, estudio realizado por el patólogo. Además, existen actualmente otros estudios, otros marcadores moleculares que se le pueden utilizar a las diferentes el cáncer de mama, como son y nos van a ayudar a determinar otros tipos de terapia en los pacientes. El PDL1, como sabemos que es una proteína que actúa como checkpoint y nivelación de las células T, es decir, la destrucción de tumores. Actualmente existen terapias anti-PDL1, los receptores de estrógeno, que están positivos cuando están positivos más del 10%, son de peor pronóstico y menor seguridad global, pero nos ayudan a determinar tratamientos antiandrogénicos inhibidores de la aromatasa. Sin embargo, cuando los receptores de estrógeno están positivos o en conjunto con los receptores hormonales, el pronóstico es favorable. Los receptores glucocorticoides, pero pronóstico y menor seguridad global, y la cetoqueratina nos ayudan a determinar el tipo triple negativo basal con un peor pronóstico para la paciente. Les traigo un estudio en el que determinaron la expresión del P53, el BSL2 en carcinoma ductal infiltrante de mama localmente avanzado, su relación con el subtipo intrínseco molecular como factor pronóstico. Ellos determinaron que el P53 juega un papel en el control del ciclo celular, la iniciación de la reparación del ADN o la activación de la apoptosis, y que el BSL2 tiene una función antiapoptótica, la cual resulta en la supervivencia celular programada. El P53 negativo tiene mejor pronóstico y que la expresión del BSL2 fue un marcador de buen pronóstico. Ahora hablando de lo que es la clasificación molecular, sabemos que los receptores de estrógeno se expresan en el 75% de los cánceres y estimulan el crecimiento del epitelio normal y neoplásico. El HER2 lo expresa en el 10 al 15% de los casos y es de peor pronóstico. Y aquellos tipos de cáncer que no expresan ningún receptor, como ni hormonal ni HER2, que representa el 5 al 10%, es el que peor pronóstico tiene, con un alto riesgo de recidiva a los 5 años. Para su clasificación molecular, nos vamos a guiar de los consensos de San Galen, los cuales determinaron en el 2009 que las características genotípicas de estos tumores se basan en los criterios del consenso de San Galen. Y ellos analizaron la expresión de los receptores de estrógeno, progesterona, HER2 y Ki-67. En 2009, ellos determinaron que la importancia de los marcadores de proliferación se sugirieron para guiar la elección de la quimioterapia adyuvante en el tratamiento con receptores positivos. Sin embargo, determinaron ciertas limitaciones como la interpretación del marcador, diferencia en los valores de corte, la variabilidad entre observadores y la heterogeneidad de la expresión del Ki-67. Para el 2011, las pautas para la diferenciación de la inmunohistoquímica de los carcinomas luminales A y B determinaron un punto de corte del Ki-67 por debajo del 14 para el subtipo luminal A. En 2013, la distinción entre los tumores de subtipo luminal A cuando tenían receptores de progesterona mayor al 20%. Es decir, ya no solo se iba a basar en su Ki, sino también los receptores de progesterona. Y que el Ki-67 mayor a 14 para distinguir entre los tumores luminal A y B. Al considerar los estudios génicos, la mayoría votó por un punto de corte mayor de 20%, aunque no lo recomendaron explícitamente. En 2015, este umbral ya lo determinaron entre 20 y 29% para distinguir entre los subtipos luminal A y B. Es decir, con un KI mayor a 20%, estamos en presencia de luminal B. Aquí les traigo una pequeña resumen en el que vemos que el luminal A son aquellos que tienen receptores de estrógeno mayor a 1%. Sabemos que el del 1 al 10% es un receptor positivo débil y que hay ciertas consideraciones a tomar en cuenta para determinar el beneficio de estar paciente o no a la terapia endocrina. Los receptores progesterona tienen que estar mayor a 20%, un HER2 negativo y el KI menor a 20. El luminal B, HER2 negativo, tiene que estar positivo en los receptores de estrógeno, los receptores de progesterona pueden estar positivo o negativo, el HER2 tiene que estar negativo y un KI mayor a 20%. Luminal B, HER2 positivo, va a estar positivo para receptor estrógeno, progesterona puede estar positivo o negativo, el HER2 positivo
Actualmente se maneja todavía que sean 3 cruces y el KI67 mayor a 20%. El HER2 positivo no luminal es aquello donde no vamos a expresar receptores hormonales, pero vamos a ver un HER2 positivo, el KI puede estar bajo o alto, y el triple negativo, donde no vamos a ver expresión ni de receptores hormonales ni de HER2 con un KI alto o bajo. Sin embargo, en este tipo de tumor siempre vamos a ver un KI alto. ¿Esto que nos va a ayudar? Al manejo según el subtipo molecular y además del pronóstico. Sabemos que los luminales A son aquellos que tienen mejor pronóstico y así hasta llegar al tipo triple negativo, que el luminal A y B son aquellos que se van a beneficiar de una terapia endocrina, mientras que el luminal B se puede apoyar de terapia como quimioterapia y terapia dirigida, mientras que el triple negativo tiene muy buena respuesta a la quimioterapia. Trae un trabajo del Hospital, el Instituto Oncológico Miguel Pérez Carreño, entre 2007 y 2019. Ellos analizaron 4.800 casos de cáncer de mama con una histoquímica que fue realizada toda en el Hospital Metropolitano del Norte. Ellos la determinación de receptores estrógenos, progesterona, HER2 y Ki-67. Fue solo pacientes de la región central, Estado Carabobo. La revisión fue realizada por 2 a 3 patólogos y hubo 2 sistemas de clasificación. El primer sistema de clasificación, en que los luminales A eran aquellos receptores de estrógenos positivos más del 10%, progesterona positivo y HER2 negativo. Luminal B, con receptores de estrógenos positivo, progesterona negativo, HER2 positivo negativo. Ese es luminal B1. Luminal B2, receptor de estrógeno negativo, progesterona positivo, HER2 positivo. Luminal el 3, receptor positivo, los 3 positivos, y HER2, receptor hormonal positivo con HER2 positivo. Triple negativo con todos negativos. Ven que ellos no usaron en el sistema de clasificación el punto de KI67. Para la clasificación 2, se usó los criterios de Sangale en 2015, en donde entra el punto de corte del KI, además de la progesterona mayor a 20%. ¿Qué determinaron ellos? Bien que en sus tipos moleculares, de acuerdo al sistema tradicional, clasificación 1, y según modificación del consenso Sangale, clasificación 2, vemos que el luminal en la clasificación 1, los luminales A correspondieron al 45.3%, mientras que si usamos la clasificación de Sangale, disminuye este número a 970 pacientes, es decir, 22.1%. Los luminal B representaron el 20.9%, mientras que clasificación 2, 43.8%. Entre HER2 y triple negativo no hubo mayor variante. En cuanto a los subtipos molecular y la relación de edad de la paciente, vemos que la mayoría de las pacientes estuvo concentrada entre los 41 a los 60 años. Entonces, el carcinoma de mama se presenta en edades más tempranas que en los países subdesarrollados, aquí en Venezuela. Además, se observa una mayor frecuencia de casos luminal B y triple negativo, estando estos tumores asociados a peor diagnóstico. Como conclusión, el cáncer de mama sigue siendo el más común y con alta mortalidad en países subdesarrollados. Los receptores hormonales HER2 y KI deben ser realizados siempre que se tenga un diagnóstico de cáncer de mama. No se justifica actualmente el tratamiento de una paciente sin contar con su clasificación molecular. Los mismos nos ayudan a clasificar a las pacientes pronóstico de tratamiento neoadyuvante y adjuvante, y el consenso de Sangale de 2015 nos ayuda a determinar mejor estos grupos de riesgo. Gracias.